Bueno, hermanos, les pido que abran sus Biblias, si es que ya no lo tienen ahí, en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. El pastor ha estado viendo los últimos días, las últimas semanas, perdón, ha estado hablando respecto a estos dones que Cristo le dio a la iglesia, ¿no es cierto? Él habló de los apóstoles, de los profetas, y el domingo pasado estuvo hablando de los evangelistas. En el día de hoy corresponde hablar sobre los pastores y maestros, ¿ya? Y como dijo él, a veces es bueno que el pastor no hable de su propio ministerio, sino que otra persona pueda referirse a en qué consiste, cuál es su labor, cuál es su función. Así que vamos a entrar en este estudio sabiendo de que nunca pierda de vista esto, hermanos, el propósito de todos los dones que Cristo nos dio a través de estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dice el libro de Efesios, es la unidad, la edificación, en amor. Ya ese es uno de los énfasis que tiene el libro de Efesios, la unidad, el amor y la edificación. Vamos a leer Efesios 4, 11, ¿ya? Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por este nuevo día de vida que nos das, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de estar en tu casa de oración. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que ella es la que nos alimenta, ella es la que nos vivifica. Gracias, Señor, por los dones que Cristo dio a la iglesia, Señor. Gracias por cada una de esas personas que Él ha capacitado para ejercer una función en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, también por nosotros como congregación, porque podemos tener un líder, un guía, un pastor que pueda pastorearnos, Señor. Hay iglesias que no lo tienen, Señor, o que están en búsqueda de Él. Gracias por su labor. Nos acordamos de Él, Señor, también, para que bendiga su vida, utilice sus palabras, Señor, a su familia también como testimonio de lo que tú has hecho en su vida. Acompáñanos, Señor, en este estudio, Señor. Gracias porque podemos tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Nos acordamos también de aquellos hermanos que están lejos, Señor, de nosotros, aquellos que quizás no están acá presentes, bendice sus vidas. Nos acordamos también de aquellos que alguna vez estuvieron con nosotros y quizás ya no están en tus caminos, Señor. Rogamos para que ellos vuelvan a ti, Señor. Gracias por este tiempo y te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es interesante estudiar este tema respecto a este don, y quiero enfatizar esto, que es un don, ¿ya? El pastorado es un don, pero también muchas veces en nuestros días es un oficio, ¿ya? Y quiero ser bien claro en esto. Vamos a buscar hechos, vamos a buscar 3 referencias bíblicas que hablan un poco del pastorado o del liderazgo, ¿ya? Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por lo tanto, hermanos, recuerden lo que les dije, el pastorado es un don, pero aparte del don también existe lo que se llama el oficio pastoral, ¿ya? Que no es lo mismo. Una cosa es el oficio pastoral y otra cosa es el don. En el pasaje que acabamos de leer de Hechos está hablando del oficio, ¿ya? Porque la palabra ahí, que es un sinónimo de líder, es obispo, ¿ya? Y fíjense que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por líderes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que hay ciertas personas, ciertos hombres, que el Señor ha puesto en un rebaño. Trayéndolo a nuestra realidad, el Señor quiso que el pastor Gonzalo tuviera este rebaño, ¿ya? Ahora, él está ejerciendo la labor pastoral, él está haciendo de líder o de anciano, ¿ya? Pero eso no necesariamente quiere decir que tenga el don de pastor, ¿ya? Personalmente yo creo que él lo tiene, pero vamos a ir viendo que es importante diferenciar estas dos cosas.
Romanos 12:7. Este don que Cristo dio a la iglesia, recuerden que estos son dones de Cristo, obviamente que el Espíritu Santo es el agente también por el cual medio Dios los da, habla de que es pastor maestro, ¿ya? Y aquí está la disyuntiva, ¿es un solo don o es un don doble o son dones diferentes? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. En Romanos 12:7 habla de otro don, dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Ya? Por lo tanto, aparte del don de pastores, del don pastoral, también está el don de enseñanza. Ahora, el don pastoral incluye el don de enseñanza, ¿ya? Y finalmente, 1 de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿ya? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, los tres pasajes que acabamos de leer hablan del oficio pastoral y en Romanos habla del don, ¿ya? Ahora, volvamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, el último de los dones de Cristo es el don de pastor maestro. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿quiénes son estos pastores maestros? Bueno, como la palabra dice, es un don. ¿Qué es lo que es un don? Un don es un regalo, es inmerecido, ¿ya? Los pastores y maestros son personas capacitadas sobrenaturalmente. Esto es muy importante, hermanos. Son personas capacitadas sobrenaturalmente, porque es un don. Es un don que viene de lo alto, que viene del la propia cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Ahora, ¿con qué objetivo estas personas, estos pastores y maestros, fueron dotados de este don? Para ejercer un ministerio. Y un ministerio no es otra cosa que un servicio. ¿Un servicio dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Eso también es importante. En la iglesia. Y su objetivo primordial, versículo 12 de Efesios 4, ¿cuál es su objetivo primordial? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, el Señor Jesucristo, luego de que ascendió al cielo, dotó a su cuerpo de hombres capacitados sobrenaturalmente, entre ellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ¿por qué los dotó? ¿Con qué objetivo? Para edificar el cuerpo, ¿ya? Para edificar el cuerpo. Ahora, ¿por qué se llama don? Porque ahí dice, versículo 7, el de Efesios 4, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Después dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos dones son lo que viene más abajo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ¿por qué se llama don? Como dije anteriormente, porque es una habilidad que Dios da al momento de creer. Es decir, hermanos, cuando usted creyó en Jesús, fue regenerado y instantáneamente el Espíritu Santo le dio un don, ¿ya? Le dio un don. Puede ser que le haya dado el don de enseñanza, puede ser que le haya dado el don de servicio, también puede ser que le haya dado el don de pastorado, de pastor maestro, o el don de evangelista, ¿ya? Por eso, hermanos, son habilidades que Dios da al momento de creer. Ahora, estos dones Él los da con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Servir, edificar, servir. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Ahora, algunas aclaraciones respecto a los dones, porque muchas veces tenemos confusión respecto a qué don tendré, cómo puedo saberlo. Y es bueno hablar de esto porque muchas veces se confunde, como dije anteriormente, el don de pastor maestro con el oficio pastoral. ¿Ya? Hermanos, bíblicamente, aquellos que están en el liderazgo deberían ser varios. El liderazgo bíblico es plural, ¿ya? Siempre es plural. Una cosa es ejercer el liderazgo
como oficio y otra cosa es tener el don de pastor maestro. ¿Ya? Puede que haya una persona que ejerce el don pastoral, que ejerce el oficio pastoral, pero que no tenga el don de pastor maestro. ¿Ya? Ahora, por eso, algunas aclaraciones respecto a los dones. Un don no es un oficio. ¿Ya? Cuando hablo de oficio me refiero al liderazgo. Por ejemplo, en ninguna lista de dones de la Escritura se habla del don de ser anciano o del don de obispo. Es un oficio. Un don no es un oficio. ¿Ya? Número 2. Un don no depende del nivel de espiritualidad o madurez. ¿Por qué? Porque el don se le entrega cuando usted cree. Y cuando usted cree, lo más probable es que sea niño, inmaduro, pero aún así tiene el don. Por lo tanto, el don no depende del nivel de espiritualidad o de madurez. En cambio, el oficio pastoral, el oficio de líder, sí depende del nivel de espiritualidad y madurez. Porque un niño no puede ejercer el liderazgo. ¿Ya? Número 3. Un don no se restringe al servicio en un lugar específico, salvo obviamente el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Si usted es anciano o pastor, son sinónimos, ¿ya? Anciano, pastor, obispo, o líder de una iglesia, no necesariamente va a ser líder en otra iglesia, ¿ya? Porque Dios lo ha elegido, lo ha dado como un líder en esta congregación. Por ejemplo, el pastor Gonzalo está ejerciendo el oficio pastoral en esta iglesia, pero él no es pastor en la iglesia de la Reina, porque ahí hay otro pastor, como oficio, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante decirlo. En cambio, si una persona tiene el don de pastor maestro, ese don lo va a llevar a todos lados. Donde quiera que él vaya, siempre se va a demostrar o se va a evidenciar que tiene ese don, el don de pastor maestro. ¿Y dónde tiene que ejercerse este don? En el cuerpo de Cristo. Ahora, muchas veces, hermanos, escuchamos de que yo tengo un don, pero no considero mucho a la iglesia local, ¿ya? Siempre se dice, bueno, donde hay 2 o 3 reunidos, eso es la iglesia, ¿ya? Hermanos, si uno estudia el Nuevo Testamento, los creyentes se juntaban y estaban en una iglesia local. El apóstol Pablo habla a la iglesia local de Éfeso, a la iglesia local de Corinto, a los que se reunían en casa, ¿no es cierto? Por lo tanto, para Dios, en su plan, la iglesia local es importante. ¿Dónde se tienen que ejercer los dones? En la iglesia. Sabemos que es la iglesia universal, pero el Señor tiene un plan, y ese plan es que se ejerzan los dones en la iglesia local, ¿ya? Por eso los dones son para edificar, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Y nosotros somos como el cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Número 4. Un don, y aquí hermanos pongan atención, un don no es exclusivamente masculino, excepto los apóstoles. Un don no es exclusivamente masculino, excepto los apóstoles. ¿Por qué? Porque acá acabamos de leer que Cristo dio dones a los hombres, y el primero que menciona son los apóstoles, pero no vemos ningún apóstol mujer, porque el don de apóstol es exclusivo de hombres, los 12 apóstoles, ¿no es cierto?, y el apóstol Pablo. En cambio, vemos que en el Nuevo Testamento vemos que hay profetisas, las hijas de Felipe, ¿ya? El pastor ya enseñó que estos dones no están operativos o no están vigentes, ¿ya? Por lo tanto, un don no es exclusivamente masculino. Por lo tanto, el don de pastor maestro puede tenerlo una mujer, ¿ya? Puede tenerlo una mujer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que no puede ejercer el oficio pastoral. ¿Entienden la diferencia entre oficio y don? Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay hermanas que están allí enseñándole a los niños. Quizás alguna de esas hermanas tiene el don de ser maestra. Quizás alguna de las hermanas tiene esa carga espiritual de saber cómo están las hermanas, de tratar de guiarla o tratar de ayudarla. Bueno, puede que tenga el don de pastor maestro, ¿ya? Pero eso no quiere decir que ella vaya a ejercer un liderazgo, porque el don no es lo mismo que el oficio, ¿ya? Y eso es bueno clarificarlo. De hecho, cuando las hermanas se reúnen, siempre hay un equipo de liderazgo, ¿no es cierto? Y siempre hay hermanas que están más preocupadas que las otras. Ya, eso es evidente. Bueno, quizás esa hermana tiene ese don, el don de pastorear a las otras hermanas, ¿ya? Un don no está dirigido a una edad específica. Y esto es muy importante porque en algunas iglesias se habla el pastor de jóvenes, el pastor de niños, ¿ya? Si lo entendemos como oficio pastoral puede ser, pero como don no. Porque si usted tiene el don de pastor maestro, lo va a tener para todas las edades, ¿ya? Porque ese don lo va a impulsar a enseñar o a pastorear a niños, a jóvenes, a adultos, etc. ¿Ya? Y esto es muy importante, hermanos. Los dones son inmerecidos.
Es decir, cuando yo creí, Dios me dotó de dones. Pero esos dones yo debo desarrollarlos. Debo desarrollarlos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el Señor me dotó a mí de un don de enseñanza, o quizás del don pastor maestro, o quizás del don de maestro, que después vamos a entrar en eso, yo, ¿qué es lo que debería hacer? Buscar un lugar para capacitarme. Estudiar la escritura. Comprarme literatura que me pueda ayudar a ejercer de mejor manera este don que el Señor me ha dado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo saber qué don tengo? Quizás usted está haciendo la pregunta allí, ¿qué don el Señor me ha dado? Bueno, ¿cuál es el primer requisito? Que usted sea creyente, obviamente. Cuando usted es creyente, el Señor le da un don. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber qué don tengo? Bueno, lo primero que tiene que hacer es, debe informarse, debe leer la escritura, debe saber cuáles son los dones. ¿Ya? Hay listas de dones. Primera de Corintios 12 habla de los dones. Romanos 12 habla de los dones. Efesios 4 habla de los dones. Por lo tanto, usted tiene que investigar cuáles son todos los dones que el Señor dio a la iglesia. Quizás aquí entre nosotros hay alguien que tenga el don pastoral, pero tiene que desarrollarlo. Tiene que orar para que el Señor le ayude. ¿Ya? También, y esto es muy importante, hermanos, debe estar dispuesto a servir en todo. En todo, absolutamente en todo. ¿Cómo yo voy a saber qué don tengo si no estoy dispuesto a servir en todo? Alguien puede decir, no, es que yo no tengo el don de servicio. Pero si tú no estás dispuesto a servir, nunca vas a saber si tienes el don. Finalmente, debe estar activo en el servicio. ¿En qué servicio? ¿Dónde? En la iglesia local. Hermanos, la iglesia local tiene mucha importancia. Porque yo veo en la Escritura de que el Señor se mueve a través de la iglesia local. A través de la iglesia local. Hay instituciones que sirven de ayuda a la iglesia local. Por ejemplo, la facultad, palabra de vida, etc. Pero eso no es la iglesia. Los dones, ¿dónde yo tengo que ejercerlos? En mi iglesia local. Allí puedo ser de edificación, pero primariamente yo tengo que ejercer los dones en la iglesia local. No en la facultad ni en palabra de vida. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Por lo tanto, debe estar activo en el servicio. Vamos a dar un ejemplo. El ejemplo de Felipe. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Por eso, hermanos, si usted quiere saber cuál es su don, debe informarse, debe estar dispuesto a servir en todo, nunca decir no, si es que no sabe cuál don tiene, y debe estar activo en el servicio. Ya, no debe ser un espectador, debe estar activo en el servicio. Por ponerlo en términos futbolísticos, no debe estar en la banca, debe estar jugando en la cancha. ¿Ya? Hechos 6, versículo 1 al 5, dice, vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor actuó en un hombre y cómo le potenció de dones que él fue descubriendo a medida de que él sirvió. Este es el caso de Felipe. Dice, versículo 1, capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, que son los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una necesidad de la iglesia primitiva. ¿Cuál es esta necesidad? Servir las mesas, ya preocuparse de una falencia que está teniendo. Y se eligen a ciertos varones, de entre ellos Felipe. Y vemos que Felipe no dijo, no, yo no tengo el don de servicio. Felipe estuvo dispuesto a servir. ¿Ya? Veamos el propio libro de Hechos, capítulo 8. Y es interesante ver cómo la vida de Felipe, nosotros le conocemos con un título. ¿Cómo le conocemos a Felipe? Felipe el evangelista, pero no lo conocemos como Felipe el servidor. Pero para ser evangelista primero sirvió a las mesas. Y eso es lo que quiero que entendamos. Hechos 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Por lo tanto, ya en el Hechos 8 vemos a Felipe predicando a Cristo. Y en Hechos 8:26 vemos que el Señor, a través de un ángel del Señor, 8:26 dice,
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hermanos, sonió el audio de la Biblia, no hay problema, a mí también me pasa, ¿ya? ¿Usted sabía que la Biblia tiene una aplicación donde usted puede escucharlas? Ya. Yo antes lo que hacía era, para quedarme dormido, ponía no es que la Biblia me dé sueño, ni la Escritura me dé sueño, pero me dormía escuchando la palabra de Dios, ¿ya? Ya. No hay problema. ¿Ya? Hermanos, ¿de qué estábamos hablando? De Felipe. Se da cuenta que Felipe primero sirvió en las mesas. Después Felipe predicó el Evangelio. Y después Felipe, el Espíritu Santo, lo usó. Y nosotros ahora, ¿cómo conocemos a Felipe? Como Felipe el evangelista. Felipe sin duda tenía el don de evangelista, pero él no lo descubrió hasta cuando estuvo dispuesto a servir. Por lo tanto, si usted tiene el don de evangelismo, de pastor maestro, de enseñanza, etcétera, cual sea el que tenga, tiene que estar activo en el servicio. Volvamos a Efesios 4. Este don que Cristo dio a la iglesia, porque ahí, hermanos, la palabra en Efesios 4:11 dice constituyó, pero es más correcto decir dio, ¿ya? Este don de pastor maestro, ¿es solo un don o son dos dones? ¿Ya? Y aquí va a depender de cómo nosotros entendamos, ¿ya? Porque la palabra está unida por una preposición que es y. Y tiene dos funciones. ¿Cuáles? Unir o juntar. Por lo tanto, puede que sean diferentes o puede que sea uno. ¿Ya? Algunos creen que es uno. Yo personalmente creo que en el contexto de este pasaje es solamente uno, pastor maestro. Pero según otros pasajes, también existe el don de maestro o el don de enseñanza, como sale en Romanos. ¿Ya? Por lo tanto, el pastor tiene que ser un pastor maestro, pero el maestro no necesariamente es pastor. ¿Ya? Por lo tanto, según este versículo, lo más probable es que sea solo un don, ¿ya? Porque vamos a ver posteriormente que la principal labor del pastor es alimentar a la grey. ¿Y cómo se alimenta? A través de la enseñanza, ¿ya? Y sería un poco raro que el Señor no haya dotado de un don de maestro al pastor, ¿ya? Porque su principal función es alimentarlo, sería raro. Ahora, la palabra que sale ahí de pastor es poimenas en el griego, y no es más que un pastor de ovejas. ¿Ya? No es más que un pastor de ovejas. Y se usa para referirse a Cristo como el buen pastor. Juan 10:1. Y él es hermanos, en el estudio que tenemos en esta predicación, sobre todo para los pastores, el ejemplo, para todo creyente, pero sobre todo para los pastores, el ejemplo supremo es Cristo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 14, dice así: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ya, entonces esa palabra pastor que está ahí en Juan es la misma que está en Efesios. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el modelo que todo pastor debería seguir? Según este pasaje, conocer sus ovejas. ¿Ya? Eso es lo primordial. El pastor de almas debe ocuparse en su rebaño, ¿ya? A cada uno de estos hombres que Dios ha dotado sobrenaturalmente de este don pastoral, le ha encargado un rebaño. ¿Ya? Por ejemplo, en nuestra realidad, el Señor quiso que el pastor Gonzalo estuviera aquí y Él le dio un rebaño. ¿Quién es ese rebaño? Nosotros. ¿Ya? Y su misión es ocuparse de las almas de nosotros. Hermanos, el pastor cuida del rebaño, guía, guarda, protege y alimenta a los que están bajo su supervisión. ¿Ya? Esa es una de las labores que tiene el pastor. Ahora, ¿cómo tiene que hacer esto? Recuerden, hermanos, la palabra habla de pastor, pero siempre se vincula con el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas es quien se preocupa de sus ovejas, las conoce,
sabe cuáles son las ovejas que desordenan el rebaño, porque hay ovejas que desordenan el rebaño. Ya estoy hablando en el mundo rural. Ahora, ¿cómo tiene que hacerlo el pastor? Bueno, hay algunos pasajes que hablan de cómo debe ser cómo debe ejercerse este don pastoral. Obviamente que siempre es vinculado al oficio. Y uno de ellos es un salmo que muchas veces conocemos, que es el Salmo 23. Jehová mi pastor, él es el ejemplo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Vamos a ir al Salmo 23 para mejor para descansar, ¿no es cierto? Yo creo que todos lo sabemos de memoria. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo el pastor debe ocuparse de su rebaño. Bueno, uno de los mejores manuales pastorales es el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ahí más preciso sería me falta, porque está en tiempo presente. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un pastor? Guiar a las ovejas a lugares donde puedan descansar, donde puedan beber, donde haya delicados pastos, donde su alma sea confortada y donde haya una senda buena o una senda de justicia. Eso es lo que debería hacer un pastor. También es en Hechos, este pasaje ya lo leímos, pero ahora lo vamos a ver ya sabiendo lo que acabamos de decir. Hechos 20:28. Aun cuando aquí el pasaje se refiere al oficio, obviamente que tiene relación con el don. ¿Ya? Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y hermano, la figura es la misma con el mundo rural. ¿Qué pasa con las ovejas? ¿Quién quiere comerse a las ovejas? Los lobos. Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ya? Por lo tanto, el pastor tiene que velar por el rebaño. Tiene que velar para que no se levanten del propio rebaño hombres que perjudiquen al rebaño. Y finalmente, Primera de Pedro 5. Versículo 2 al 5. Estamos hablando de cómo el pastor debe ejercer su función, entendiendo de que es un oficio, pero entendiendo de que aquella persona que ejerce el oficio tiene que tener el don, es lo mejor. ¿Ya? Efesios 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahora, ¿cómo debe cuidar? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por lo tanto, el pastor debe cuidar a su rebaño no como creyendo que las ovejas son de él, porque ¿de quiénes son las ovejas? De Cristo, ¿ya? Porque es su cuerpo. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por lo tanto, hermanos, las personas que Dios ha capacitado sobrenaturalmente con este don de pastor maestro, tienen un impulso dentro de sí que los busca a preocuparse por el rebaño, preocuparse por sus ovejas. Como decía el Salmo 23, guiar a las ovejas a pastos delicados, guiarlas por sendas de justicia y reconfortar el alma. Por lo tanto, hermanos, aquellos que tienen el don del pastorado también tienen el de maestro, porque ¿cuál es la principal función del pastor? Alimentar a las ovejas en el mundo rural. Y en el ámbito espiritual de nosotros, la principal función del pastor es alimentar el rebaño. ¿Y cómo lo alimenta? ¿Cuál es el maná que el Señor nos ha dado? Su escritura, la palabra de Dios. Por lo tanto, obviamente que debe ser maestro. Ahora, como dije anteriormente, un pastor es un maestro, pero no necesariamente el maestro es pastor. ¿Por qué? Porque vemos pasajes en donde el don de maestro se menciona aisladamente, solo, no acompañado de pastor. Por ejemplo, Romanos 12:7, que ya lo leímos. Ahí se enumeran muchos dones y entre ellos está el don de enseñanza. ¿Ya? Primero a los Corintios 12:28. Ahí sí que vamos a ir. Primero a los Corintios 12.
28. Dice, vamos a leer el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Y aquí maestro sale solo, sin la vinculación con el de pastor. Por lo tanto, hermanos, yo creo personalmente que en el pasaje que estamos estudiando de Efesios 4:11, el don es doble. Es un don de pastor maestro. Pero puede haber personas que tienen solamente el don de maestro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con esto? Bueno, la diferencia es que el pastor muestra una preocupación especial por las ovejas, tiene una carga espiritual. Tiene una carga espiritual por las ovejas porque son su rebaño. En cambio, el maestro, su principal labor es enseñar. ¿Ya? Hermanos, esto es muy importante. El Señor ha dotado de dones a la iglesia y cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. Tiene que ejercer ese don en la iglesia. La tarea del pastor no es conseguir ovejas. La tarea del pastor no es conseguir ovejas. Sin embargo, si su servicio es correcto, el rebaño crecerá. Hermanos, si el pastor hace una buena labor, el rebaño va a crecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ovejas se van a sentir como el Salmo 23, con todas esas características. Ahora, como dije anteriormente, una de las diferencias entre este don de pastor maestro y el don de maestro solamente es que el pastor tiene una carga espiritual. Hermanos, les voy a contar algo. Cuando Beatriz se fracturó, hubo una persona que me llamó inmediatamente para saber cómo estaba ella. Adivinen quién fue. El pastor, porque él tiene una carga espiritual específica. Él es evidente que tiene el don de pastor, ¿ya? Porque está preocupada por sus ovejas o por su rebaño, ¿ya? Por lo tanto, yo personalmente pienso de que aquellos que ejercen el oficio pastoral, lo mejor es que tengan el don, aun cuando pueden hacer la función de anciano, ya como maestro. Hermanos, pastorear es dar pasto. Ahí viene la palabra. Pastorear es dar pasto. Y nuestro pasto en este sentido es la palabra, ¿ya? Hermano, es interesante que el Señor haya buscado esa ilustración de las ovejas. Las ovejas son un poco tontas, por no decir otra cosa, ¿ya? Necesitan guía, necesitan que la estén ahí llevando por un lado. Bueno, muchas veces somos así nosotros como creyentes, ¿ya? Nos damos cuenta que el lobo está cerca, ¿ya? Por eso necesitamos que alguien nos esté cuidando y que el rebaño esté bien alimentado. Hermanos, y esto es muy importante, aun cuando el pastorado es un don, quiero recalcar eso, el don y el oficio no es lo mismo. Para cumplir con el oficio pastoral hay requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, voy a ponerle como ejemplo yo puedo que tenga el don de pastor maestro, pero en un futuro quizás mi conducta no está acorde a lo que los requisitos piden para ejercer el oficio pastoral. Es decir, aun cuando yo tenga el don de pastor maestro, no puedo ejercer la labor pastoral. ¿Por qué? Porque no cumplo con los requisitos. Y eso es muy importante entenderlo, ¿ya? Yo conozco personas que han sido pastores, ya no están en el ministerio pastoral, porque han ocurrido algo en sus vidas que los ha descalificado. ¿Y cuáles son estos requisitos que se deben cumplir? Primera, a Timoteo. Vamos a verlos. Y algunos piensan de que, como dice específicamente que es para los pastores o para los ancianos o para los líderes, solamente ellos deben cumplirlo. No, hermanos, todos los creyentes deberíamos cumplir estos requisitos, ¿ya? Lo que pasa es que para ejercer esa función, ellos sí o sí deben tenerlo. Primera de Timoteo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7, pero nos vamos a ir deteniendo, ¿ya? Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Pero aquí ya me pone la primera limitación, porque dice si alguno, ¿ya? Y eso está en masculino, ¿ya? Pero es necesario, o sea, si usted tiene en su corazón la inquietud de servir, de ser pastor, ejercer el oficio, tiene que leer esto. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no se pueda sujetar con algo. Que no puede haber una acusación o una ofensa por el cual sea verdad. Porque yo puedo ofender a alguien. Las ofensas van y vienen. Otra cosa es que estas ofensas sean ciertas o no.
¿Ya? Irreprensible quiere decir que no haya dónde sujetarlo, ¿ya? Que sea íntegro. Marido de una sola mujer. Ya, y aquí hay un problema, porque no hay claridad respecto a qué significa. Algunos piensan de que en el pasaje se está refiriendo a la poligamia, pero es poco probable. ¿Por qué? Porque en el mundo romano, que es el trasfondo del Nuevo Testamento, la poligamia no estaba permitida. El romano tenía una esposa y podía tener una concubina, pero la esposa era una. No existía la poligamia, por lo tanto es raro que el apóstol Pablo haya dicho no sean polígamos, cuando ya la cultura daba a entender de que no existía la poligamia. Entonces, ¿qué quiere decir marido de una sola mujer? Bueno, y aquí hay diferentes posturas. Yo personalmente creo de que se refiere a que debe haber tenido solamente una mujer en la vida. Por lo tanto, en este sentido, aquellas personas o hermanos que han estado divorciados no podrían ejercer la labor pastoral. ¿Por qué? Porque ya no serían irreprensibles. ¿Ya? Diferentes si son viudos, porque ahí obviamente es otra cosa la que le separó de su mujer. Pero ese es un tema que da para opiniones. Después dice sobrio. ¿Cuál es la palabra contraria a sobria? Ebria. El pastor tiene que ser sobrio, ¿ya? Tiene que ser prudente. Hay veces que el pastor, hay cosas que debe decir y hay cosas que no debe decir, porque tiene que ser prudente, ¿ya? Tiene que ser decoroso. Tiene que ser hospedador. ¿Qué significa hospedador? Que tiene que estar disponible para recibir a personas, a hermanos que vienen de otras partes, ¿ya? Yo eso lo viví con el pastor. Él me hospedó cuando yo estaba estudiando en la facultad. Él me hospedó, ¿ya? Tiene que ser apto para enseñar. Y aquí lo vinculamos con el don de pastor maestro, ¿ya? Aun cuando acá está hablando del oficio. No dado al vino. ¿Qué significa no dado al vino? No beber. Ya, algunos son muy radicales y dicen, no puede beber. Hay algunas opiniones. Yo personalmente siento de que por la cultura en la cual nosotros vivimos, que es una cultura hiperalcoholizada, donde los adolescentes están bebiendo alcohol a temprana edad, por nuestra cultura, los que están en el oficio pastoral no deberían hacerlo, ¿ya? Pero quizás en otros periodos de la historia sí lo hacían, porque vemos, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento se bebía vino, ¿ya? Aun cuando no es de la misma característica del nuestro, ¿ya? Pero no dado al vino quiere decir, como dice anteriormente, sobrio. No debe estar ebrio, no debe ser amigo de la bebida, ¿ya? No pendenciero, no peleador. Y no peleador en el término físico, porque obviamente puede que pase, pero lo dudo de que dos pastores se agarran a puñetes, lo veo difícil, ¿ya? Porque estarían dejando de cumplir el orden, el requisito. Pero también no peleador en términos dialécticos, en términos de palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque debe ser prudente, debe ser decoroso, etc. No codicioso de ganancias deshonestas, no debe amar el dinero. Por eso, hermano, es bueno que el pastor no esté a cargo de las finanzas, porque todos estamos proclives a caer en eso. Nadie está libre de eso. Por eso es bueno mantenerlo alejado de eso, de las finanzas. Sino amable, apacible es calmado, tranquilo, no avaro, ¿ya? Al no ser avaro no va a codiciar ganancias deshonestas. Estos son requisitos personales, lo que acabamos de mencionar. También hay requisitos familiares, hermanos. Por eso les digo, el hecho de que un hombre tenga el don pastoral maestro no implica que va a ser pastor o maestro, porque para ejercer ese oficio tiene que cumplir todos estos requisitos, ¿ya? Requisitos familiares: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí el apóstol dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto uno como padre tiene dominio sobre los hijos? ¿Hasta qué momento? Bueno, y ahí las opiniones son variadas. Algunos dicen hasta que se vayan de la casa, hasta que se vayan del hogar. Otros dicen hasta que cumplan 18, aunque eso es más moderno, ¿ya? Pero en el sentido de aquí es que mientras sus hijos vivan en la casa, estén sujetados a la autoridad, ¿ya? Sean sumisos. Y Tito habla un poco más de eso, que los hijos no estén en disolución, que no estén afuera. No puede ser eso, no sería irreprensible, dejaría de ser irreprensible el pastor. No un neófito. ¿Qué significa neófito? Neófito significa un creyente nuevo. De hecho, ahí en la palabra habla de un árbol recién plantado, ¿ya? ¿Cuál es la dificultad cuando yo planto recién un árbol? Las raíces todavía no están profundas, por lo tanto viene el viento y lo mueve.
¿ya? Por lo tanto, un creyente que acaba de recibir al Señor, un creyente reciente, no puede ejercer el oficio, ¿ya? Porque no está firme. Por lo tanto, no puede ser un neófito. Y de hecho aquí el apóstol habla. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose. ¿Por qué envaneciéndose? Porque se va a creer mucho. Ah, yo fui creyente y al año ya me pusieron como pastor. No. ¿Por qué? Porque puede que caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? ¿Cuál fue el pecado del diablo? El orgullo. El orgullo. ¿Ya? También es necesario, y aquí vienen requisitos sociales. ¿Se dan cuenta, hermano, la gran gama de requisitos que debe tener? Requisitos personales, requisitos familiares y requisitos sociales. También es necesario que tenga buen testimonio. Ahora, es fácil que un pastor tenga buen testimonio entre nosotros, pero aquí no dice que tiene que ser dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Con los de afuera. Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Ya? Escuchaba una predicación respecto a esto de, por ejemplo, una persona que está en el liderazgo y evade los impuestos. ¿Tiene buen testimonio afuera? No. Y por lo tanto, si yo estoy evadiendo los impuestos y la persona que es mi contador entra, ¿me va a creer a mí? De ninguna manera. Yo automáticamente caigo en descrédito. Y en lazo del diablo, es decir, esa persona tiene un lazo. ¿Ya? Porque automáticamente dejo de ser irreprensible. Y también en Tito hay otros requisitos. Libro de Tito, un poco más adelante, la carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 11. Y solamente lo vamos a leer ya, porque ya estuvimos un poco viendo el tema de Timoteo. Hermanos, recuerden esto, estamos hablando de aquellos que quieren ejercer el oficio pastoral, no el don. Porque ¿qué dijimos del don? El don no tiene que ver con el nivel de espiritualidad o de madurez, ¿ya? Porque el don se entrega donde usted cree, ¿ya? No así el oficio. Tito 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Hermanos, aquellas iglesias que no tienen liderazgo están en una deficiencia. Y aquí el apóstol Pablo lo manifiesta. Porque la iglesia en Creta, las iglesias que estaban en Creta, que era una isla, ¿no es cierto?, no tenían ancianos, por lo tanto no estaban haciéndolo de manera correcta. Por eso él dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, líderes, pastores, obispos, ya es lo mismo, son intercambiables, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí vienen los requisitos. Es el que fuere, nuevamente, irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, y aquí amplía lo que dijo Timoteo, que tenga hijos que no estén acusados de disolución, ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñada. Retenedor ahí es el sentido de que se aferre a la enseñanza bíblica, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ya? Por lo tanto, vemos que en el ámbito del oficio pastoral, no solamente con tener el don basta, sino que también hay que tener requisitos. Ahora, no existe el ser humano perfecto, ¿no es cierto? Solamente Jesucristo no tuvo pecado, no hizo pecado, ¿ya? Porque Él es Dios, Dios encarnado. Por lo tanto, tampoco seamos tan exigentes en el sentido de que debe ser casi como esos santos que están pegados en la iglesia, que ni se mueven. ¿Ya? Obviamente de que uno como ser humano tiene fallas y tiene caídas. Pero en el oficio pastoral, ¿cuál es el problema con las fallas o con las caídas? Que todos la ven y eso puede afectar el rebaño. Si el pastor que guía las ovejas en el mundo rural se cae o se desvía, ¿qué pasa con el rebaño? Se cae y se desvía. Por eso el Señor es tan, el estándar para ejercer el oficio pastoral es tan alto, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos una función también que cumplir como ovejas, ya que no está el pastor. Y hermanos, yo creo que bíblicamente el oficio de pastor, de líder, es colectivo. Es colectivo. ¿Ya? Tiene que haber un liderazgo plural, porque así está establecido en la Escritura. Los pastores deben preparar a otros. Vemos que Pablo preparó a Timoteo, ya, aun cuando él como apóstol, pero él preparó a Timoteo, y así vemos cómo hay una línea
El pastor tiene que preparar a aquellos que están en su grey para seguir ejerciendo el pastorado cuando él ya no esté. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es nuestra función como ovejas? Nosotros también tenemos algo que hacer, ¿no es cierto? Hermanos, los requisitos que acabamos de leer, aun cuando en el contexto están referidos a los pastores, ancianos, líderes u obispos, no quiere decir que nosotros no debamos cumplirlos. Nosotros también tenemos que, porque ese es el estándar moral que el Señor espera de nosotros. Ahora, nosotros no podemos hacer ninguna de esas cosas si no estamos guiados por el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu. No es que yo voy a hacer esto, no, es que el Espíritu me ayuda y me impulsa a hacer esto. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra función como ovejas? Porque el Señor dotó a la iglesia de pastores y maestros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Volvamos a Efesios. Y con esto ya vamos a ir concluyendo. Por eso quise que Sebastián leyera hasta el versículo 16, aun cuando hoy día vamos a hablar solamente del 11. Terminar el 11. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Hermanos, fíjense el énfasis del capítulo 4. La unidad. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Ya el cuerpo está unido. ¿Cuál es el propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por eso el Señor dotó a la iglesia de todo esto, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros, para alcanzar esto, para alcanzar la unidad, para alcanzar la edificación. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí está la clave, hermanos, el equilibrio perfecto, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad, pero en amor. Ese es el énfasis, siguiendo la verdad y el amor. El Señor Jesús habló de eso, de la verdad y del amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Lo más probable, hermano, es que en cada iglesia local el Señor haya dotado de los dones necesarios para que esa iglesia se edifique. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene una función que cumplir, porque el Señor le dotó de dones. Y si usted no está ejerciendo ese don que Dios le dio, quizás porque todavía no sabe cuál es, o quizás porque no está activo en el servicio, o quizás porque no está dispuesto a hacer todo, el cuerpo no se está edificando, porque para eso están los dones. Versículo 16, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, no hay creyentes espectadores. A veces en la iglesia moderna tenemos un síndrome, que es el síndrome de 80-20, que el 20% hace todo y el otro 80% es espectador. O también el síndrome de ir a la cancha. ¿Cuántos juegan en el fútbol? 22, 11, ¿ya? Pero ¿cuántos son los que ven? Miles. A veces la iglesia es así. Los que están jugando, los que están haciendo funcionar la iglesia son pocos. Y todos los demás son espectadores. ¿Y por qué pasa eso? Porque no ponemos nuestros dones al servicio de la obra. Y quiero ser claro, al servicio de la obra de la iglesia local. ¿Ya? Porque ese es el plan de Dios. Esto no quiere decir que su don no sea de edificación para otras instituciones. Amén por eso. ¿Ya? Porque también allí hay edificación. Y finalmente, ¿cuál es nuestra función como ovejas? Y vamos a ir al libro de Hebreos. Y con esto terminamos. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Ya estamos hablando de cuál es nuestra función como ovejas. Versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta imitar su fe. Por lo tanto, nosotros debemos imitar la fe de nuestro pastor o de la persona que está a cargo de nosotros como líder, pero primero, antes de imitar su fe, ¿qué es lo que debemos evaluar? Según el pasaje, su conducta. ¿Ya? Y eso es muy importante. Y el versículo 17 del mismo Hebreos 13 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a sujetar? ¿Cómo voy a obedecer? ¿Cómo voy a estar dispuesto a servir? Ahora, hermano, esto es un equilibrio, porque al pastor se le pide que ejerza su oficio, ¿cómo? No como teniendo señoría, no por fuerza, no como dictador, es un equilibrio. Él, al hacerlo de la manera correcta, las ovejas también se van a sujetar de manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿ya? Por lo tanto, hermanos, demos gracias porque el Señor ha dotado a ciertas personas y a ciertos creyentes con dones. Y, hermano, y yo le animo a que usted se informe y busque en la Escritura. Si necesita que alguien le ayude también, porque para eso estamos como cuerpo, para que cada uno de nosotros sepa cuál es su don y al saberlo, lo ponga al servicio de la iglesia local, porque ese es el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Ya? El cuerpo de Cristo es su iglesia, todos los que creen en Él, pero nosotros nos reunimos como iglesia local acá. Y como dice el libro de Hebreos, no dejemos de acordarnos de los pastores, del siervo que ha puesto el Señor acá, en este caso el pastor Gonzalo. También lo incluyo a los demás líderes, ¿no es cierto?, a los diáconos, porque también son parte del liderazgo. Que el Señor nos ayuda a recordar todo esto. Y como dice el libro de Hebreos, no quejándonos, sino estando dispuestos a servir. Si me piden algo, yo lo hago. Si veo que hay algo que falta, bueno, quizás yo puedo hacerlo. ¿Ya? Quizás yo puedo hacerlo. Quizás por eso a veces el oficio pastoral es tan solitario, porque se ve tan abrumado de actividades. Quizás él piensa, no estoy personalizando, estoy hablando en general, quizás él piensa que tiene toda la mochila, pero hermano, no es así el plan de Dios. Porque el plan de Dios es que los dones se ejerciten y que los miembros mutuamente se conforten, se edifiquen. ¿Se imaginan qué pasaría si todos nosotros ejerciéramos nuestro don? ¿Se imaginan qué pasaría si todos nosotros tuviéramos nuestro devocional diario? ¿Se imaginan qué pasaría si todos nosotros anduviéramos en el Espíritu? Bueno, ese es el plan de Dios. Que el Señor nos ayude a poder cumplir con eso. Y sabiendo que no es en nuestra fuerza, sino que en el Espíritu. Porque Él es el que nos capacita y Él es el que nos guía. Amén. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Gracias porque pudimos ver, Señor, que Señor Jesús dotó de dones a los hombres, a tu iglesia. Gracias por los evangelistas. Gracias por los pastores y maestros que están en medio de nosotros. Gracias por aquellos que han ministrado nuestras vidas, Señor. Personalmente conozco a algunos que me han servido a mí, me han ministrado, y estoy seguro que dentro de nosotros, dentro de los hermanos también. Ayúdanos a recordar a aquellos que han ejercido esta labor pastoral, Señor, y la han hecho de buena manera y hemos imitado su fe. Ayúdanos para orar por ellos, para que estén firmes, Señor, para que no caigan en descrédito, para que también su familia los acompañe, Señor. Nos recordamos de todos aquellos pastores que en un momento atrás teníamos en la lista de oración, Señor. Por nuestro pastor Gonzalo, oramos por su vida, por su ministerio. Ayúdalo, Señor, dale sabiduría, dale la fuerza para seguir adelante. Rogamos para que también como iglesia podamos en algún momento sustentarlo, porque también es necesario para que él pueda abocarse 100% a su labor. Rogamos por el pastor Omar, que está en La Reina, Señor, por el pastor Rodrigo en Recoleta, Señor, por el pastor Douglas de la facultad, por los siervos y maestros que están en Palabra de Vida y en todas las iglesias, Señor, que en algún momento hemos visitado o conocemos, Señor. Rogamos por sus vidas para que tú les ayudes, Señor, para que los fortalezcas, porque sabemos que también el ministerio pastoral es solitario muchas veces, Señor. Ellos también necesitan ser pastoreados, Señor. Que también pongas en nuestro corazón ese sentir y podamos estar dispuestos a hacerlo cuando sea posible. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ruego tu bendición y que nos acompañes donde quiera que vayamos meditando en esto. Ayúdanos también a nosotros para poder servir en la iglesia, para poder saber cuál es nuestro don y poner ese don para edificar el cuerpo. Ayúdanos, Señor, a crecer. Gracias, Padre, porque podemos tener un lugar donde congregarnos, Señor. Gracias porque tu misericordia ha sido visible en medio de nosotros. Gracias por ello. Y ayúdanos, Señor, para poder cumplir con el propósito por el cual tú nos salvaste, que es ser luz. Ayúdanos, Señor, para que esto sea así. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.